En el nombre de Jesús. Amén. Perdón, yo apago este bombillo para que... Ok. Saben, mis hermanos, que hay una experiencia bastante interesante. Y yo usualmente le he contado en muchas ocasiones. Y es esta pregunta. ¿Me amas? Y yo le quiero decir, mi mamá siempre le decía a uno que lo quería, ¿cierto? Y entonces uno siempre dice, mamá, te amo. Y yo conté una vez, creo que lo conté aquí, que una vez yo llegué y le dije a mi mamá, ¿cierto? Mamá, ¿usted me ama? Porque mi mamá nos preguntaba a veces que le amamos. Y mamá, ¿usted me ama? ¿Me amas? Y entonces la muchacha no quiso contestar nada. La condenada se quedó calladita, ¿cierto? No dijo nada. Y entonces yo le pregunté, mamá, ¿tú me amas? Y entonces yo recuerdo que estábamos sentados allí bueno, había como un mueble de dos. Y ella llegó y me agarró la mano, me abrazó. Y entonces se levantó la faldita así y me mostró las rodillas. Las rodillas estaban llenas ¿de qué? De callos. Entonces yo entendí, ¿cierto? Que no tenía que hablar, sencillamente que, miren, a veces mis hermanos, decirle a alguien que lo amamos, es fácil, ¿cierto? Es lo más fácil del mundo, ¿cierto? O sea, yo cuando estaba muchacho recuerdo mucho a una niña, creo que se llamaba Claudia, y yo un día salí con ella y le invité, bueno, en ese tiempo uno andaba más arrancado que ni para qué. La invité a un parque, no sé si nos compramos un helado, no sé recuerdo qué fue. Y cuando ya íbamos, yo la dejé en la casa, me dijo, Miguel Ángel, yo te amo. Yo, la primera vez que salimos ya me ama. Yo por ahí no volví, yo dije, por ahí no es. Hermano, la palabra amor es bastante interesante en la Biblia. Es bastante diciente, digamos de esa manera. Y cuando nosotros escuchamos la expresión me amas, pues es una pregunta que requiere respuesta. Y usualmente es mencionada por alguien que quiere estar seguro de qué, de que la otra persona ¿qué? Lo quiera o lo ama. O requiere reafirmar ese compromiso de qué, de amor. Y sobre decir que cuando nosotros leemos en la Biblia esa expresión, es muy diferente a las expresiones humanas. Cuando nosotros entre seres humanos hablamos de amor, no hablamos del amor del Señor, ¿cierto? Hablamos de gustos, hablamos de deseos, hablamos de situaciones transitorias y pasajeras muy diferentes a lo que el Señor está hablando en su palabra acerca de qué, acerca de lo que es el amor. Esta expresión, mis hermanos, se la dijo Jesús ¿a quién? A Pedro. Ese día, jueves de noche, allá en ese aposento cuando estaban en la cena. Y tú una vez vuelto, convertido, confirma ¿a quién? A tus hermanos. Y nosotros sabemos, después de esas expresiones, salió Pedro y ¿qué hizo? Salió a negar a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Estas palabras indicaban la obra extensa y eficaz que este apóstol debía hacer en lo futuro en favor de aquellos que aceptaban ¿qué cosa? La fe. Escuchen bien. Jesús le dice a Pedro, antes de que lo niegue, una vez tú estés convertido, tu labor va a ser ¿qué? Confirmar ¿a quién? A tus hermanos. Escuchen bien, hermanos. Jesús, antes de que Pedro lo negara, le dice, Pedro, cuando tú te conviertas, cuando realmente tú sufras esa transformación del Espíritu Santo o aceptes esa transformación del Espíritu Santo, Pedro, cuando tú, ¿cierto? Tu vida esté en la mano del Señor como debe ser, entonces tu labor específica va a ser ¿qué? Va a ser ¿qué? Confirmar ¿a quién? A tus hermanos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, queridos hermanos. ¿Confirmar a quién? A los hermanos. Saben que la primera labor que yo tengo para con el Señor soy yo mismo. La primera responsabilidad, ¿quién es? Soy yo mismo, ¿cierto? Lo primero que yo debo hacer es velar y luchar ¿por qué? Por mi conversión. Yo no puedo velar primero por la conversión de ¿quién? De Jorge, me toca ¿qué? Mi conversión. Y una vez yo esté convertido, una vez yo esté reafirmado, una vez yo esté enraizado, ¿qué me toca hacer? Ayude a quién. Es como cuando usted se monta en el avión. Cuando usted monta en el avión, llega la azafata, se pagan, bueno, están como 3 o 2 o 1.
y se para y empieza a explicar todo el procedimiento. Y entonces le dice usted, mire, cuando caiga la mascarilla, ¿qué le dicen? Primero póngasela usted. Cuando usted ya esté respirando bien, esté tranquilo, esté seguro, cuando usted ya, cierto, esté a salvo, entonces ¿qué? ¿Ayude a quién? Ayuda a los demás. Y yo no sé por qué, si quizá ese mismo ambiente a veces se respira en la iglesia, porque si nosotros, queridos, estuviéramos enraizados en Cristo Jesús y estuviéramos convertidos, nuestra única labor que realizaríamos, ¿cuál sería? ¿Ayudar a quién? A los demás. Mientras uno no esté convertido, no tiene ni el deseo, no tiene el compromiso, no tiene, hermano, ni siquiera la orientación de ayudar a quién? A los demás. Y entonces, mis hermanos, aquí dice, estas palabras, repitamos, indicaban la obra extensa y eficaz que este apóstol debía hacer en lo futuro en favor de aquellos que aceptaban ¿qué? La fe. Y dice además, su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento lo habían preparado para esa obra. Y me llama la atención esto, y aquí lo coloqué en rojo. Mientras no reconoció sus debilidades, no pudo conocer la necesidad que tenían los creyentes de quién, de depender de quién. Oiga, interesante eso. Mientras el apóstol Pedro no reconoció sus debilidades, no se dio cuenta, no reconoció, no visualizó, ¿cierto? No la captó, no la agarró en el aire, la necesidad que tenían quienes, los demás, de depender de quién, de Cristo Jesús. Y eso es tremendo, hermanos. O sea, mientras Pedro no comprende, mientras no visualiza, mientras no se entrega, mientras no está realmente en la mano del Señor, no comprende que los demás tienen ¿qué? Necesidades. Y sigue diciendo este pasaje, en medio de la tormenta de la tentación, ¿cierto? Había llegado a comprender que el hombre solamente puede estar seguro o puede caminar seguro cuando pierde toda confianza en sí mismo y la deposita ¿en quién? En el Salvador. Y después de esa escena, queridos hermanos, que es triste, unos días más adelante, hermanos, dice la Escritura, Juan capítulo 21, habían pasado como 3-4 días. Eso fue un jueves, viernes, habían pasado unos días, y cuando hubieron comido, ¿cierto? Recordemos la escena, están ellos reunidos, escondidos por miedo a quiénes, a los judíos. Y en esa escena, dice la Escritura, llega Jesús y comen. Y después de que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, ¿tú sabes qué? Te amo. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Primera vez. Hermanos, escuchen bien. La única respuesta al amor de Dios en el corazón del ser humano, el efecto seguro que se produce cuando el Señor te pregunta a ti, me pregunta a mí, si le amamos, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Apacienta qué? Escúcheme. Volvió, versículo 16, a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, ¿qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo la primera vez? ¿Qué le dijo la segunda vez? Y entonces Jesús le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Saben, hermanos? Escuchen bien, 3 veces. Yo estuve mirando en el griego y cuando aquí dice arriba, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, es lo mismo. No hay variación. ¿Qué le está diciendo el Señor? Cuida. Alimenta. Si tú me amas, lo único que yo te pido es que cuides, es que alimentes, es que pastorees, es que le des de comer ¿a quién? A mis ovejas. Pastorear es dar de comer.
Interesante, ¿cierto? Dale de comer a quién. A mis, cuídalas. Trátalas bien. Y me llamó la atención este pasaje, queridos hermanos, porque aquí encontré algo interesante. En la última reunión de Cristo con sus discípulos junto al mar, Pedro, después de ser probado por la pregunta, ¿me amas?, repetida 3 veces, fue restituido ¿qué? Interesante, ¿cierto? O sea, Jesús no lo restituyó. Escuchen bien. Pedro perdió su lugar entre los 12, ¿cuándo? Cuando negó a Jesús. Judas perdió su lugar entre los 12, ¿cuándo? Pero Judas nunca fue restituido. ¿Por qué? Fue y se ahorcó. No pudo ser restituido. Ahora este otro, llamado Simón Pedro, se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta cuántas veces. 3 veces. Si lo ama. Y luego entonces, según este pasaje, después de esas 3 veces que Jesús le hizo una pregunta, ¿fue qué? Fue restituido ¿qué? A su lugar entre ¿quiénes? Entre los 12. Hermanos, escuchen bien. Nosotros ya no hablamos de 12. Hablamos de una iglesia de millones y millones. Algunos hablan de solamente los 144,000. Otros hablan de la gran multitud. Y no interesa, hermanos. No interesa si tú vas a estar entre los 144,000 o la gran multitud. El hecho es que es ser ¿qué? Es ser salvos, queridos hermanos. Pero la pregunta es la misma. Y no importa, querido hermano, escuchen bien, si esta pregunta, no importa cuántas veces te la haga el Señor, no tiene la misma respuesta, no vas a hacer ¿qué? No vas a estar allí. Y aquí dice algo interesante. Después de esto, le fue señalada ¿qué? Su obra. Debía apacentar ¿qué? Las ovejas del Señor. Ahora convertido y aceptado, no solamente debía tratar de salvar a los que estaban fuera del redil, sino que ser pastor de ¿qué? Interesante, ¿cierto? Escuchen bien, Pedro perdió su lugar, pero Jesús ¿qué hace? Lo restituye. Y una vez lo restituye, una vez él se está convertido, entonces ¿qué hace? Le da su lugar ¿dónde? Le da su oficio, le indica su labor, queridos hermanos, le indica lo que debe hacer. Y aquí dice algo interesante. Cristo mencionó a Pedro solamente una condición de servicio. ¿Solamente qué? Una. ¿Me amas? Esa es la calificación que indispensable. A Jesús no le importa. Interesante, si Jesús le preguntó, Pedro, ¿cuántos barcos tienes? Es que necesito aquí, vamos a hacer una campaña y necesitamos pagar la caseta. Necesito no solamente que me ames, necesito ¿qué cosa? ¿Cierto? Que tengas buena pesca para poder traer dinero. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, mira Pedro, es que necesito algunas cosas tuyas. Necesito que me cedas una casa. No, Jesús no le interesó eso. Pero es que necesito que tú tengas un título académico. No, Jesús no le preguntó eso. La condición para ser establecido, queridos hermanos, en medio del pueblo de Dios, como discípulo, no es lo que tenemos. Es que Pedro, necesito que te afeites la barba y te vistas bien y seas un modelo. No es la apariencia física. La condición, queridos hermanos, para ser calificado y apto delante de Dios, ¿cuál es? ¿Me amas? Esa es la calificación que indispensable, queridos hermanos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aquí lo voy a decir más adelante. Aunque Pedro poseyera todas las otras, sin el amor de Cristo, no podría ser ¿qué? Un fiel pastor del rebaño ¿de quién? De Dios. Usted puede poseer muchas cualidades, capacidades, dones. Puede poseer, queridos hermanos, muchos talentos. Puede poseer quizá alguna cultura educativa. Puede tener quizá alguna solvencia económica. Y aquí dice interesante, aunque Pedro poseyera todas las otras, sin el amor de Cristo no puede ser ¿qué? Un fiel pastor. Por eso, mis hermanos, la calificación indispensable y esencial para el servicio del Señor, ¿cuál es? Es el amor. No hay otra, queridos hermanos. No hay otra. ¿El amor a quién? A Dios.
No estamos hablando de que ames a los demás, estamos hablando de que ames a quién, a Dios. Porque si tú amas a Dios, hermano, automáticamente el Señor te va a colocar amor por quién, por los demás. Vuelvo a decir, queridos hermanos, miren, no hay otra calificación. Dios no te está pidiendo que vengas aquí con tus recursos. Es que a veces en la iglesia solamente es plata, dicen algunos. No, hermanos, aquí no estamos hablando de plata. No es que en la iglesia, si yo no tengo porte, no me dejan. No, aquí nadie es calificado si es bonito o es feo, no, a nadie. Nadie es calificado por dónde vive o cómo vive, nadie. ¿Sabe qué me gusta lo que dice Clenda de Juan? Aunque Pedro poseyera ¿qué? Es que Pedro poseía dinero. En la época del apóstol Pedro, el que tenía un barco era porque tenía ¿qué? Plata. Tenía un medio de transporte marítimo, que era el medio de transporte esencial. ¿Cómo ya tener una tractomula? Sigo leyendo. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, el fervor, ¿son qué? Pero, si el amor de Cristo en el corazón, la obra del ministro cristiano es ¿qué? Pastor, ese sermón es para ministros y pastores, dirá alguno. Y yo no soy ni ministro ni pastor. Es que todo lo que se habla de Pedro, hermanos, es para pastores. ¿Y nosotros qué? ¿Saben, queridos hermanos, que este pasaje no era para Pedro? Lo vamos a ver. ¿Era para quién? Para toda la iglesia, para nosotros hoy día. Una iglesia, hermanos, que no tenga amor a Dios, no lo puede demostrar. Una iglesia que no tenga amor a Dios por sobre todas las cosas, es una iglesia como fría, estéril. Una iglesia que no ama a Dios, no tiene la capacidad de ¿qué? De servir, de pastorear, de cuidar a quién, las ovejas. Un feligrés que no ame a Cristo Jesús de todo corazón, no tiene la capacidad de amar a los demás. Y leo otra cita. La manera, escuchen bien, en que el Salvador trató con Pedro, tenía una lección para quién. Para nosotros. O sea, me dicen, que esto era para el pastor. No, no era para el pastor. ¿Era para quién? Para todos. Y sigue diciendo, aunque Pedro había negado a su Señor, el amor que Jesús tenía hacia él nunca vaciló. Nunca. No importa, mis hermanos, qué tanto nosotros nos alejemos del Señor, qué tanto denigremos de Él, el amor de Dios que nunca vacila, nunca cambia. Siempre es bueno para con nosotros. Y aquí dice, y al aceptar el apóstol la responsabilidad de ministrar la palabra a otros, debía reprender a quién, al transgresor, con paciencia, simpatía y amor. ¿Qué? Y miren lo interesante. Recordando su propia debilidad y fracaso, debía tratar a las ovejas y corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo le había tratado a quién. Y allí viene el problema, queridos hermanos. Y es que a veces nosotros somos muy duros ¿con quién? Con los demás. A veces nosotros, ¿cierto? Entonces me llamó alguien. Pastor, es que mire, iba a cantar una hermana y no la dejaron cantar que porque tenía las uñas pintadas. Así me dijo. Pero llegó otra hermana y como tiene plata, llegó pintada por todas partes y con todo encima. Y ella sí. ¿Por qué en la iglesia hacen acepción de personas? Así me lo dijo. Y yo, hermana, no se preocupe. Y me lo dijo la hermana implicada, pastor, yo llegué a cantar con ese amor, con esa devoción, con ese cariño, me ha preparado. Y no me dejaron. Pastor, me sentí tan mal, yo no quise volver a la iglesia. No quería volver a la iglesia, lo que me dijo. Pero ¿por qué la otra persona así? ¿Que porque tiene plata? ¿Que porque vino en carro? ¿Que porque ofrenda y diezma más que yo? Hermanos, Jesús que le dijo a Pedro, Pedro, si tú me amas, apacienta ¿qué? Mis corderos. ¿Cómo se apacienta? Con amor. Y yo ya hablé con la hermana.
Y la hermana, mire, uno en la iglesia debe tener mano de hierro con guante de ¿qué? De seda. Deje que la hermana cante. Ah, si tiene algún impedimento, pues que no cante desde arriba, que cante ¿dónde? Pero déjela que alaba al Señor. Hermana, es que el testimonio es indispensable. ¿Cierto? Si usted le exige a una persona, tiene que exigirle a quién. Pero usted no puede ser selectivo. Y el pastoreo de ovejas, queridos hermanos, de Jesús que le dijo a Pedro, el apacentar ovejas, no se puede, en eso no se puede ser ¿qué? Selectivo. Y a veces nosotros somos selectivos, ¿verdad? Por eso me gusta esto. Pedro debía recordar su propia debilidad, su propio fracaso. Es que yo caí, es que yo me revolqué en el piso, es que yo estuve en el fango, es que yo negué a Cristo Jesús, a mi Maestro, a mi Señor. Debía tratar entonces a las ovejas y corderos como encomendados a su cuidado, con tanta ternura como Cristo le había tratado a quién. A él. Hermanos, Cristo murió por todos, alabado sea el nombre del Señor. Y si bien es cierto que nosotros tenemos que ser a veces rígidos en las situaciones eclesiásticas de disciplina, y hay que serlo, hermanos, hay que apacentar ¿qué? Las ovejas. Y el apacentar implica, miren, yo busqué el vocablo en griego, implica que hay que darles alimento, hay que cargarlas. A la perniquebrada, aquella que se lastimó, aquella que se cayó, aquella que está enfermita, aquella que no puede tomar agua. Hay que llevarla ¿a dónde? En su seno, cargada muchas veces de darle. Y la experiencia, mis hermanos, en la antigüedad, cuando el pastor iba acarreando, ¿cierto? Cuando iba guiando su redil, eso está escrito. Y la ovejita más terrible, aquella que todo el tiempo se salía del redil, que se quedaba, que... ¿Sabe qué hacía el pastor? Ustedes lo saben. ¿Qué hacía? Le quebraban la patica. Pero es algo importante. ¿Qué hacía? La llevaba cargada hasta que estuviera ¿qué? Sana. Hermanos, a veces hay enfermos en nuestra iglesia. Hay enfermos en el pueblo de Dios. Hay hermanos que no pecan como nosotros pecamos. Son más selectivos en sus pecados. Pecan de manera diferente. Y por eso el Señor nos habla a través de Pedro, ¿cierto? Y le dio una lección a él, que también es para nosotros. Donde dice, mira, así como Cristo una vez te perdonó a ti, tú tienes que tratar con ternura ¿a quién? A los demás. Pero es que eso no es fácil, ¿cierto? Es que a mí me enseñaron que hay que ser como así. Ahí me enseñaron, ¿cierto? Ayer me llamó un hermano de Buenaventura. Hermano de Buenaventura. Y entonces yo dije, hermano, la solución es que hay que ir allá a dar una clase de cómo tratar a los perdidos. Pastor, en esta iglesia, pastor, hay un hermano que la iglesia ya votó, que él puede venir todo el resto de su vida a la iglesia, pero que nunca lo van a restituir, nunca. ¿Cómo así? Es que él se equivocó como 3 veces. Y entonces la iglesia determinó y votó que nunca jamás le van a restituir, que él puede venir todo el tiempo aquí como cierto de visita. Pastor, él ha ido a mi casa a llorar porque la iglesia no lo acepta. Y pastor, quizá ahora sí está arrepentido. Quizá ahora sí comprendió bien cómo es la situación. Quizá ahora sí quiere tomar en serio las cosas ¿de quién? De Dios. Pero el pasado era un loco, pervertido, y lo que se quiera decir de él. ¿Qué hacemos? Yo, hermano, yo no le puedo solucionar el problema porque yo no estoy en oficina. Pero, hermanos, miren lo de Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Me amas? ¿Cuántas veces? 3. Y las 3 veces que le dijo, si tú me amas, apacienta ¿qué? Cuida, protege, ayuda a restituir, a alimentar, a cuidar, a guiar y orientar ¿a quién? A mi rebaño, a mis ovejitas. Una más. El apóstol Pedro procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente
divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas que triviales. Hay que enseñar eso a un hermano, ¿cierto? Si usted ve a un hermano haciendo algo malo, enséñelo. No lo condene. ¿Qué hay que hacer? Enséñelo. Y entonces dice además, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. ¿Quién enseñaba eso? ¿El apóstol qué? Pedro. ¿A quién? A las ovejitas. Y ahí lo está diciendo. Deben evitar el leer, mirar, oír lo que puede sugerir pensamientos ¿qué? Impuros. Cuando un dirigente, cuando un hermano de la iglesia, cuando un líder, incluso cuando el pastor, cuando un feligrés se acerca a otro con amor, con ética, con buena disposición y dice, mire hermano, no es bueno lo que estás leyendo, no es bueno lo que estás viendo. ¿Qué está haciendo? ¿Está qué? Está apacentando, está cuidando. Y el apóstol Pablo dice aquí, le enseñaba a la iglesia la importancia de esto. No debe permitirse que la mente se despacíe al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Hermano, no haga esto. ¿Cómo? Con amor. Sin condenarlo. Que nosotros a veces somos presos ¿para qué? Para condenar, ¿cierto? Somos presos para condenar. Y aquí sigue diciendo, el corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas, no conformando, dice el apóstol, con los deseos que antes tenía y cesando vuestra ignorancia. ¿Quién dice eso? El apóstol Pedro. Hermanos, no se conformen con la vida de antes. Pero ¿cómo decía eso? ¿Cómo? Con amor. Porque él fue compelido por Jesús para que expresara ¿qué? Su sentimiento de amor por ¿quién? Por él. Y como Jesús se iba, como Jesús iba a ser llevado al cielo o en su traslación al cielo, él necesitaba a alguien en la tierra que manifestara ¿qué? Amor y compasión. Y sigue diciendo, no conformándoos con los deseos que antes tenía, dice 1 Pedro 1, 14, 16, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda conversación, porque escrito está, sed ¿qué? ¿Quién enseñaba eso? Pedro. Pero no lo enseñaba antes de ser convertido, lo enseñó ¿qué? Después. Y en contexto que me llamó la atención, las palabras del apóstol fueron escritas, escuchen bien, para instrucción de los creyentes de todas las que. Interesante, ¿cierto? Cuando uno toma el libro de Pedro, primera de Pedro, esas carticas, ¿sabe, hermano, que usted ahí tiene un contenido teológico demasiado amplio? El apóstol le habla a los viejitos, a los jóvenes, a las mujeres. Incluso habla de que no se pongan cosas extrañas. Habla acerca de cómo tratar al gobierno. Hermano, por muy malo que sea el gobierno, por muy bueno que sea, por mucho que me guste o me disguste, hay que orar por los gobernantes. Eso es lo que manda ¿quién? El Señor. Aquí dice, esas palabras fueron escritas para instrucción de los creyentes de todas las épocas y tienen un significado especial para los que viven en el tiempo cuando el fin de todas las cosas que se acercan. Por eso, mis hermanos, la vida del apóstol Pedro, lo que le pasó a él, es importante para nosotros que hoy. Eso de que Jesús le diga a él, mira, tú me amas. No, Jesús no estaba, ¿cierto? No es como una muchachita caprichosa. Repítamelo. No. Jesús lo estaba guiando y conduciendo para que él pudiese, queridos hermanos, en el futuro prestar un servicio dinámico para el Señor. Y el apóstol Pedro escribió esto que me llamó la atención. Él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Escuchen, hermanos, ¿para qué purifico mi alma? ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Para qué mi alma, queridos hermanos, mediante la obediencia a la verdad es purificada? ¿Para qué? ¿Con qué oficio? ¿Con qué fin? Aquí dice, y yo lo subrayé,
Y así está en el original, queridos hermanos. Para el amor fraternal, ¿qué? No fingido. Hermano, Jesús no necesita que tú te conviertas para que vendas la casa y la entregas a la iglesia, ¿no? Jesús no necesita que te conviertas para que seas el primero en llegar y el último en irte de la iglesia. No. Jesús necesita, queridos hermanos, que tu alma sea purificada y obedezcas a la verdad mediante el Espíritu Santo para que tengas amor, ¿qué? No fingido. Interesante, ¿verdad? Es que lo importante para Dios es que tú tengas amor, ¿qué? No fingido. Y ese amor no fingido, dice el apóstol, va a permitir que nos amemos los unos a los otros entrañablemente de corazón, ¿qué? Puro. ¿Estamos claros, queridos hermanos? Yo no estoy hablando del amor, hermanos. Estamos hablando de un compromiso ¿con quién? Con Dios. Y ese compromiso con Dios no será evidente hasta que tú no demuestres realmente que amas a quién, a Dios. No es decirlo. A mí me encanta lo que Pedro le dice a Jesús, ¿cierto? A veces uno, Pedro vaciló 2 veces ante esa pregunta de Jesús. Y después Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces lo que hay en este corazón. Tú sabes que allí hay, no mucho, pero hay que un poquito. Señor, allí hay algo. Allí hay una pequeña, ¿cierto? Una chispita que aún no se ha apagado. Y por eso Jesús le indica a Pedro, Pedro, si tú me amas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a manifestar qué? Amor fraternal, ¿qué? No fingido. Eso dice la Biblia, queridos hermanos. Esto no me lo estoy inventando yo. Muchos de los creyentes a quienes Pedro dirigió sus cartas vivían en medio de paganos. Bueno, nosotros vivimos en medio de paganos, ¿sí? Aquí todos vivimos en medio de... Esta mañana estaba leyendo acerca de Barry Cliff. Y que Barry Cliff era una población pequeña, ¿cierto? Y resulta que allí se estableció la iglesia adventista. Y entonces llegaron los hermanos a vivir a los lados. Y de repente ese pueblito se volvió, ¿qué? La sede de la iglesia adventista, y todos los adventistas vivían allí. Hasta que el Señor, ¿qué dijo? Abran de allí. No se quisieron abrir. ¿Qué hizo el Señor? Quemó la imprenta. El sanatorio se quedó quelos con él. Esta mañana estaba leyendo acerca de todo eso. Y ocurrieron cosas interesantes, hermanos, ¿cierto? Aquí dice, para esa iglesia primitiva, para la iglesia adventista, en su estado primitivo, era muy fácil ser adventista. ¿Por qué? Yo vivo al lado de Jorge, al lado del hermano Álvaro, yo vivo al lado de los ancianos. Ahí nunca uno puede escuchar una mala palabra. Ahí uno nunca va a escuchar de pronto cierto, que la mujer grita porque algo malo ocurrió. No. Uno a las 5:30 de la mañana escucha por tardar un himno, están haciendo el culto familiar. Uno escucha que están recibiendo sábado porque no vive en medio de paganos. Pero es que yo vivo, hermanos, y yo a veces en los sábados en la noche, es interesante porque en la parte de atrás hay un salón y hacen fiestas y esa bullaranga toda la noche, es interesante. Por aquí también. Es que los creyentes principiantes, primíparos, iniciales, ¿cierto? Vivían en medio de ¿qué? De paganos. Música no cristiana, comida no cristiana, palabras no cristianas, un ambiente totalmente como desolador. Y entonces, allí dice, Pedro los quiso llevar, orientar, porque hermanos, el apacentar indica ¿qué? Guiar. Escuchen bien, el apacentar ¿qué es? Es guiar. Pedro los quiso guiar, llevar y enseñarles que su permanencia en la verdad dependía mucho de que permaneciesen ¿qué? Fieles a la vocación, a la alta vocación de ¿qué? De su profesión de fe. El apóstol les manifestó claramente sus privilegios como seguidores de Cristo Jesús. Estaba preocupado. El que ama a Dios, el que recibe el mandato, la encomienda de pastorear, de cuidar y de apacentar, queridos hermanos, escuchen bien, se preocupa ¿por quién?
por los demás. Y debe tener claro, queridos hermanos, que le debe indicar a las demás personas el grato privilegio como seguidor de ¿quién? De Cristo Jesús. Es que hay hermanos que se olvidan que es un privilegio ser hijos de Dios. Hay hermanos que se olvidan que el ser hijo de Dios es lo más alto a lo cual tú puedes aspirar en este mundo y en el venidero. Escuchen bien. No hay vocación más importante en la vida. No hay carrera, no hay profesión, no hay absolutamente ningún título que te conceda mayor importancia y mayor trascendencia que el ser ¿qué? Hijo de Dios. No lo hay. Y por eso el apóstol Pablo le recomienda, guiando a esas ovejitas que a veces mantienen como desorientadas, dice, miren, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. No es otra cosa. Tú no eres cualquier cristiano, no eres cualquier ser humano, tú eres ¿qué? Linaje escogido. ¿Tú eres qué? Real sacerdocio. Tú eres gente santa. Interesante. Vivía en medio de paganos. Y entonces tú no puedes untarte de qué? De paganismo. Tú tienes que, aunque convives en medio de una generación terriblemente pagana, tienes que comprender que tú eres real sacerdocio. ¿Tú eres qué? Linaje escogido por Dios. ¿Tú eres gente qué? Santa. Aunque vives en medio de paganos, ¿tú eres qué? Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto costaste? La sangre de Cristo Jesús. Pedro le dice en ese momento, al escribir al escribir su carta de Pedro, que es una epístola universal, Pedro escribe a una iglesia que necesita que le recuerden lo que es. Hermano, usted no es cualquier cosa. No vende su primogenitura por un bendito plato de lentejas. No se rebaje al nivel de aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Qué le sigue diciendo? Que en un tiempo, recuerda, que en un tiempo anterior no eras ¿qué? No eras pueblo de Dios. Mas ahora ¿qué? Que en el tiempo pasado no les alcanzado la misericordia, pues ahora ¿qué? El recordarles a los demás personajes ¿qué? ¿Saben, hermanos? Ojalá uno tuviera una iglesia donde los hermanos se llamaran para eso. Mire, yo tengo hermanos que me llaman. Pastor, yo lo llamo porque voy a orar por usted. Hay hermanos que oran por mí. Yo me siento contento y feliz. En un tiempo pasado lo hacía mi mamá, la que me amaba. ¿Sí me van a entender? La que me preguntaba y a la que yo le preguntaba si me amaba. Ella no me lo decía. ¿Qué hacía? Me lo demostraba. Demuestre su amor para con Dios ministrando ¿a quién? A sus hermanos. Llame a su hermano. Llame a su hermana. Hermana Marta, recuerda que tú eres ¿qué? Pueblo escogido por Dios. Hermana Nelly, recuerde que antes no éramos pueblo escogido, pero ahora ¿qué? Ahora sí. Hermano, recuerde que usted es ¿qué? Linaje escogido. Hermano, recuerde que sus palabras deben ser ¿cómo? Santas. Y oramos por ellos. Pero no hacemos eso. Yo he recibido llamadas y escritos de algunos hermanos últimamente con publicidad política. Este es el Salvador. Mi Salvador es Cristo Jesús, queridos hermanos. Nosotros somos ¿qué? En medio de una generación pagana, somos gente ¿qué? Santa. Pero lo olvidamos fácilmente. Y el Señor, ¿qué nos dice a través de Pedro? Hay que hacerlo. Hay que aceptar el llamado ¿de quién? Del Señor. Y mira lo interesante. Pedro guardaba viva en su corazón la esperanza del regreso de Cristo. Y aseguró a la iglesia el infalible cumplimiento de la promesa del Salvador. Pedro llamaba, hermano Jorge, recuerden que Jesús dijo, y si yo me fuera y los apartaré el lugar, ¿qué? Vendré otra vez. ¿Qué hacía Pedro? Le decía a los hermanos eso. Para los atribulados y fieles, la venida de Cristo iba a parecer muy demorada, pero el apóstol les aseguró, el Señor ¿qué?
no tarda su promesa. ¿Qué es eso? Apacentar. Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán ¿qué? ¿A quién le decía eso Pedro? A los hermanos. Atendiendo el llamado y la vocación implementada por Cristo Jesús y el Espíritu Santo, de que debía ¿qué? Apacentar ¿qué? Apacentar la grey del Señor. Apacentar los corderos ¿de quién? De Dios. No es que el llamado en la iglesia es para el pastor. Es que al que le pagan es al pastor. Hermanos, este mensaje es ¿para quién? Para la iglesia. No es para mí. Yo tomo mi parte, pero es para todos. Ustedes y yo debemos ¿qué? Cuidar a nuestros hermanos. Hermano Álvaro, recuerde que Cristo Jesús ¿qué? Viene pronto. Vamos a orar. Entonces yo no puedo llamar al hermano Álvaro para contarle chismes, ¿cierto? Mire, pastor, vi a tal hermano haciendo tal cosa y el otro hermano no. Yo entonces me tocó decirle a la hermanita, no me llame para contarme chismes. Porque la hermanita parece que está enamorada de otra persona y entonces eso, todo lo que pasa con ese hermano lo ve mal. Hermana, ya, suéltelo. Desde su arrepentimiento por haber negado a Cristo, Pedro arrostró inflexiblemente el peligro, demostrando noble valentía en predicar al Salvador crucificado y resucitado y ascendido. Y mientras yacía en el calabozo, recordaba lo que Cristo le dijo: de cierto te digo, cuando eras más mozo que te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueras viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. De este modo dio a entender Jesús a Pedro de qué género de muerte había de morir, y profetizó Jesús la extensión de sus manos ¿dónde? Sobre la cruz. Pero mientras moría, como se dice, mientras era llevado a la muerte, ¿qué hacía Pedro? ¿Qué hacía? ¿Apacentaba a quién? Las ovejas. Hermanos, usted es un apacentador de ovejas. Escuchen bien. Usted debe recibir esa palabra de Cristo Jesús. Si tú amas a Cristo Jesús, la expresión apacienta mis corderos no es solamente para el pastor, es para ¿quién? Para la iglesia. Apacentar las ovejas, queridos hermanos, es cuidarlas, es protegerlas. Y los hermanos que son visitas, no me están hablando a mí, yo no soy oveja porque todavía no soy ¿qué? Bautizado, dirá el hermano, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa con los que no son bautizados todavía. A Pedro, por ser judío y extranjero, le condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectiva de esa espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora gozo por dar su vida por el evangelio. ¿Tenía qué? ¿Por qué? Al dar su vida ¿por quién? Por el evangelio. Sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo le había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar a las ovejas y corderos del rebaño. ¿Saben, hermanos, cuál es la señal de que Cristo te perdonó a ti? Miren, hermanos, me gustó eso. La señal de que Cristo te perdona a ti. La señal de que tú aceptas arrepentido el perdón de tus pecados es que, como Pedro, aceptas ¿qué? El encargo del Altísimo de apacentar ¿a quiénes? A las ovejas y corderos ¿de quién? Del rebaño. ¿Estamos claros? Es que como yo me bauticé, yo demuestro que me bauticé yendo a la iglesia. Y entonces pensamos que venir a la iglesia es demostrar que yo ya soy hijo de Dios y tengo hecho la salvación. No, hermanos. Me gustó esto. Pedro se había ¿qué? Arrepentido sinceramente ¿de qué?
Y Cristo le había perdonado según lo comprueba el Altísimo encargo de apacentar a las ovejas y corderos de quién. Hermanos, Jesús dice, una vez vuelto, confirma a quién, a tus hermanos. Pedro, ese amor que tú dices tenerme a mí, debes manifestarlo como, apacentando ¿qué? Las ovejas. Y aquí dice, pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo. Ni aún el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Y como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió ¿quién? El gran apóstol Pedro. ¿Cómo murió? Crucificado, pero ¿cómo? ¿Y por qué? No se sentía digno de ser crucificado como ¿quién? Como Cristo Jesús. Oiga, interesante, ¿verdad? Y yo encontré esto. El amor de Cristo, queridos hermanos, no es una emoción intermitente, sino un principio viviente, el cual se manifestará como poder permanente. ¿Dónde? Es que en la iglesia hacemos cosas intermitentemente. ¿Va a haber campaña? Vamos. ¿Va a haber tal cosa? Vamos. El pastor lo dice, vamos. ¿Se promueve algo? Vamos. Bueno, no todos. Algunos tenemos un amor por Cristo como intermitente, emocional. Y eso no es así. Durante su ministerio, miren lo interesante, Pedro veló fielmente sobre el rebaño encomendado a su cuidado y así demostró que era digno de la carga y responsabilidad que el Salvador había puesto sobre él. Hermanos, puede olvidarse de todo lo que yo haya dicho, pero aprendas esta partecita nomás. Por todos los medios a su alcance, procuraba educar a los creyentes. ¿Para qué? Hermanos, miren, el apacentar la grey, el cuidar las ovejas, el alimentarlos, tiene solamente un objetivo. ¿Cuál? Educar a los creyentes. ¿Para qué? Hermano, mira, a mí no me interesa cómo canta. Este muchacho canta muy bonito. Tiene su explosión musical. Pero si a través de todo lo que él hace, disculpe hermano, que lo tome como ejemplo, hermana Sarita, usted no procura educar a los clientes para el servicio activo, cierre eso. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Estamos claros? Estamos perdiendo el tiempo. No importa qué departamento de iglesia nosotros tengamos, queridos hermanos. No importa qué cosa usted haga en la iglesia. Si en lo que usted hace no procura por todos los medios posibles a su alcance educar a los creyentes para el servicio activo, hermanos, no estamos haciendo ¿qué? Nada. A mí no me interesa que los hermanos me llenen la iglesia. Me interesa que los hermanos que sean educados ¿para qué? ¿Por qué? Es que hoy faltan muchos. Ojalá estuvieran activos en el servicio en otro lugar y no en la casa quizá doblando revisticas para mañana salir a repartir publicidad política. Hermanos, por todos los medios, usted, yo como pastor, usted como feligrés, debemos procurar, ¿cierto? Educar a los demás ¿para qué? Para el servicio. Hermano, no hay otra cosa que hacer en la iglesia. Si usted está educado para el servicio activo, está preparándose para la venida de Cristo Jesús. Si está educado para el servicio activo, hermanos, usted va de la mano de Cristo Jesús porque sin Él nada puede hacer. Pero nosotros no estamos educados para eso. Y es la preocupación más grande que yo tengo como pastor. Que yo tengo una iglesia, pero no está formada para eso. Yo tengo una iglesia, hermanos, pero no está educada para esto. Estamos educados para recibir atención en la iglesia, ¿cierto? Que nos hagan programas bonitos. Que nos hagan actividades buenas. Que venga un predicador que nos guste, que nos hable lo que queremos oír. Que venga alguien y nos diga algo interesante, extraordinario. Sigo leyendo. El verdadero cristiano extrae sus móviles de acción por un profundo amor hacia quién. ¿Saben qué dice el Señor? Si usted me ama,
Si no, no lo haga. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? Estoy hastiado y fastidiado de que ustedes guarden el sábado. Eso dice el profeta Isaías. Estoy fastidiado de sus reuniones. Estoy fastidiado de sus ofrendas. Porque la gente no tenía moral por quién. ¿Qué dice? Su afecto por sus maestros es genuino y santo. Es del cristiano animoso, ¿cierto? Y amoroso, de quien Cristo dice, vosotros sois mis testigos. Un hombre tal es un representante de Cristo porque lo refleja en su vida diaria. Cuando se aparte de la luz no puede difundir ¿qué? Y aquí encontré que es el que me gusta porque lo coloqué en 3 colores. Dice, cuando Cristo habita en el corazón, el alma entera estará tan llena de su amor, del gozo, de la comunión con Él, que se unirá a Él contemplando sus verdades de sí mismo. Y miren lo que yo coloqué en rojo. El amor a Cristo será ¿qué? Por eso Jesús le preguntó a Pedro ¿cuántas veces? 3. ¿Qué le preguntó? ¿Me amas? Es que si no hay amor por Dios, hermano, usted no le nace en la iglesia el día miércoles. A usted no le nace llevar una publicidad. A usted no le nace, querido hermano, compartir el amor de Cristo Jesús. A usted no le nace testificar. Si usted no va al Señor, usted no hace nada. Lo único que le nace es esperar en qué momento se equivoca este o el aquel para empezar a ¿qué? A cuestionar y criticar. A señalar. Pero el amor de Cristo debe ser ¿qué? El móvil de la acción. Porque con ardiente deseo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que buscan. Miren lo que dice aquí. Profesar pertenecer a Cristo sin sentir amor profundo es ¿qué? Mera charlatanería, árido formalismo y gramos y qué. Hermanos, nosotros a veces puede haber un pastor charlatán, un hermano charlatán, un dirigente charlatán, ¿cierto? Que solamente profesa, pero que no es el móvil de su acción, porque no lo ama como debe ser. Y los amigos y visitas que nos acompañan, Jesús dijo, también tengo ¿qué? Otras ovejas que no son de este ¿qué? Aquellas también debo ¿qué? Traer. Y oirán ¿qué? Mi voz. Y habrá un rebaño y un ¿qué? Por eso, mis hermanos, escuchen bien. La tarea de pastorear, de cuidar, de apacentar, no solamente de quién, del pastor. ¿Estamos claros? Hay que cuidarnos los unos a los otros. Hay que ser pendientes los unos de los otros. Hay que llamar, hay que procurar que aquella persona que está medio débil se fortalezca en Cristo Jesús. Pero también hay que traer a quién, a los demás. ¿Estamos claros? ¿Y cuántos hay afuera que el Señor quiere traer? Hoy solamente tenemos 3. 3 visitas tenemos, las contamos. Pues yo pregunto, si Jesús dice, hay otras ovejas que no son de este redil, no están aquí, lo que dice, ese no son, es que no están aquí. No están aquí. Hay ovejitas para cuidar, para pastorear, para enseñar, para instruir, para apacentar, que no están aquí, dice el Señor. ¿A ellos qué? También debo qué. ¿Quién lo va a traer? ¿Quién lo va a traer? El amor de Dios obrando ¿dónde? En tu corazón. El amor de Dios accionando tu vida para que tengas el móvil maravilloso de actuar para Cristo Jesús. ¿Queremos eso, queridos hermanos? ¿Saben que el Señor es bastante interesante? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuál es la respuesta? Apacienta mis corderos. Trae a aquellos que no están aquí. Pero los que están aquí, apaciéntalos. Y trae a aquellos que no están aquí. Porque me conviene ¿qué? Traerlos. Alabado el nombre del Señor, queridos hermanos, por eso. Este es mi llamado en esta mañana, queridos hermanos. ¿Amas a Cristo Jesús? ¿Amas a Dios de todo corazón? ¿Lo amas de verdad? Apacienta ¿qué? Sus ovejas. Trae las que están fuera. Cuida las que están dentro. Y cuando Cristo venga, queridos hermanos,
Me gusta esta expresión, cuando Cristo venga en la nube del cielo, hermanos. Entonces, ¿qué? Habrá un pastor que lleve ese rebaño ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Queremos eso, queridos hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a colocarnos de rodillas y oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta mañana, en esta tarde ya, gracias, Señor, por tu palabra, por tu iglesia, por nuestros hermanos, Padre amado. Querido Señor, todos requerimos ser pastoreados. Todos necesitamos, querido Señor, ser apacentados. Y por eso, Señor, tú nos has dejado a todos para que nos amemos unos a otros y unos a otros nos apacentemos y nos pastoreemos. El pastor verdadero, Señor, eres tú. Y pronto vendrás por tu rebaño, por tu iglesia, por nosotros, querido Padre. Pero que mientras tú vengas, Señor, tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, permitiendo una conversión eficaz, coloque en nosotros ese deseo maravilloso de buscar aquellas ovejas que no están en tu redil, traerlas, para que cuando tú vengas, Señor, tú como pastor nos lleves a todos al reino de los cielos. Bendice, Padre amado, tu iglesia en esta hora. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras necesidades. Clamamos a ti, Padre, para que te las suples de acuerdo a tu voluntad. Para que tú proveas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Para que tú restaures, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y sabemos, Señor, que la voluntad tuya es la santificación de la iglesia, es llevarla pronto al reino de los cielos. Padre amado, danos el resto de este sábado, en la tarde, tu bendición y compañía. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, Dios los guarde.